Domingo 29 de mayo del 2022. Meditación del Evangelio. Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 53. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Comentario breve. La fiesta de la Ascensión del Señor nos recuerda el hecho de nuestra futura ascensión al cielo. Es muy difícil para nosotros imaginar nuestra vida más allá de la muerte, ya que solo tenemos la limitada experiencia de vivir de acuerdo con el tiempo y lugar. Desprendámonos de cualquier imaginación y aceptemos con fe este gran acontecimiento. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad, hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y, elevando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos, que se habían postrado delante de él, volvieron a Jerusalén con gran alegría, y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Una síntesis del querigma. Este pasaje quiere responder, en su fondo, a las conversaciones de Cristo con los apóstoles en los 40 días en que les habló del reino. En su exposición hay una síntesis del querigma, el cumplimiento, el sufrimiento del Mesías y su resurrección al tercer día junto con el arrepentimiento de los pecados. Está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Hacerles ver por la escritura que enuncia en sus tres partes, y sobre todo al especificar los salmos, quizá por su gran valor mesiánico, ya que, generalmente, solo se citaban la ley y los profetas, que el plan del Padre no era el mesianismo ambiental, nacionalista y político, sino que el Mesías había de morir y resucitar. Y entonces les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras, y les dijo que así estaba escrito que el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos. Abrirles la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Previamente, Lucas relata que les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Esto podría tener dos sentidos, o que Jesús les concede un carisma para que ellos penetren este sentido de las Escrituras, a diferencia de los de Emaús, a los que él abiertamente se las explicaba, o que se trate de una frase fundamentalmente equivalente a la de los de Emaús, aunque la redacción literaria sea algo distinta, pues aquí mismo dice Lucas que después de abrirles la inteligencia que es hacer comprender, les dijo que así estaba escrito, que el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos. Es decir, explicación hecha por él mismo. Se les capacitó para que tuviesen una visión nueva. Probablemente este segundo sentido sea preferible, si entendemos que se les capacitó para que tuviesen una visión nueva, la auténtica, delate. Que se predicase en su nombre del Cristo muerto y resucitado, la penitencia para la remisión de los pecados. Esta penitencia es cambiar el modo de ser, y de ver en él, con su mesianismo de cruz y de resurrección, al único Salvador que Dios puso para la salvación. En los Hechos de los Apóstoles dirá San Pedro ante el Sanedrín: en ningún otro, Cristo, hay salud, pues ningún otro nombre, semitismo por persona, nos ha sido dado bajo el cielo, entre los hombres, por el cual podamos ser salvos. Con la conversión a este Mesías y a su doctrina, se tiene la remisión de los pecados. La conversión y la remisión de los pecados a todas las naciones. Esta predicación de Cristo Mesías y la salvación anexa a su fe es para todas las naciones. Es el universalismo de la fe. Pero en el plan de Dios será irradiada esta buena nueva comenzando por Jerusalén. Era todavía la bendición del Mesías al pueblo que lo crucificó, y como gran beneficio, al tiempo que pasaba el privilegio de Israel a las gentes. El mismo San Pablo reconocerá estas primacías privilegiadas de Israel. Los apóstoles serán los testigos de toda esta verdad y enseñanza. La expresión a todas las gentes vocabulario del, pero que es el mesianismo profético, refleja también, redaccionalmente, la iglesia primitiva ya en marcha.
Van a recibir el Espíritu Santo. Pero van a ser preparados con la gran fuerza renovadora y fortalecedora de Pentecostés. Van a recibir el Espíritu Santo, de cuyo envío y obras tanto habló ya en los discursos de la cena. El complemento de esto lo expone LC en los Hechos de los Apóstoles. La enseñanza, orden, de que se predique a todas las gentes la salvación en su nombre, tema frecuente en Hechos de los Apóstoles, es la proclamación de la divinidad de Cristo, pues tiene dos poderes de Yahvé, el perdón de los pecados y el enviar la promesa del Padre, el Espíritu Santo. La ascensión del Señor en presencia de los apóstoles. Marcos solo consigna el hecho de la ascensión del Señor en presencia de los apóstoles. Lucas describe algo más. ¿Acaso solo pone un resumen de lo que pudiera ser ya en su propósito la escritura del libro de los Hechos, en donde da una más amplia descripción de la ascensión? El relato no tiene conexión cronológica con lo anterior. Lleva un día a los apóstoles hacia Betania, en el Monte de los Olivos. La tradición señala un lugar en la cima del Monte de los Olivos como lugar de la ascensión. Ellos se postraron ante él. Era el acto de acatamiento ante la majestad de Cristo, que así subía a los cielos. Cuando, ante la pesca milagrosa, Pedro, admirado, se postró a los pies de Jesús, diciéndole que se apartase de él porque era pecador, ahora era la reacción espontánea ante Cristo subiendo a los cielos. Volvieron a Jerusalén. Se comprende el gozo de ellos al ver este término apoteósico del Cristo crucificado. Lucas, que comienza su evangelio en el templo con el oficio sacerdotal de Zacarías, lo termina igualmente en el templo con la asidua oración de los apóstoles. Y estaban de continuo en el templo bendiciendo a Dios. Lucas nos quiere decir que con gran frecuencia, asistían a los actos de culto en el templo. El cristianismo no rompió de golpe con ciertas prácticas judaicas. El templo era el lugar de la oración, y allí, siguiendo el plan de Dios, asistían asiduamente, preparándose para la recepción del Espíritu Santo prometido. Rebosantes de alegría. Domingo de la Ascensión del Señor. La solemnidad de la Ascensión nos hace vivir uno de los muchos aspectos paradójicos de la vida cristiana, que la hacen tan adecuada a las exigencias más profundas del corazón humano. Un corazón desgarrado entre su estar en la tierra y, al mismo tiempo, tener su casa ya en los cielos. Cuando Jesús anunció, durante la última cena, su propio éxodo ya próximo, predijo que ese acontecimiento produciría tristeza en sus discípulos. Lucas, por el contrario, describe a los apóstoles, que vuelven a Jerusalén tras haber visto desaparecer a Jesús de su mirada, rebosantes de alegría. No hay aquí una contradicción. Es preciso hablar de dos tipos diferentes de alegría o, por lo menos, de dos grados. Jesús ha dicho, sabed que yo estoy con vosotros todos los días, pero también nosotros podemos decir que, en cierto sentido, estamos siempre con Él allí donde Él ha subido con nuestra humanidad a la derecha del Padre, porque el bautismo nos ha incorporado profundamente a Él. Por consiguiente, también nosotros tenemos el cielo como patria. Nuestra alegría será, en consecuencia, proporcional a la fe con que vivamos, a la certeza con que creamos que ahora, después de que Jesús ha llevado a cumplimiento la voluntad del Padre en el misterio pascual, ya nada es para el hombre como antes. Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él, siempre. Nos corresponde a nosotros mantener viva nuestra fe, gozando por el bien del amado, Jesús, que, ahora asumido a la derecha del Padre, vive para siempre en la gloria. Allí, intercediendo en nuestro favor, hace que cada uno de nosotros lleve a cumplimiento el designio del Padre para vernos definitiva y eternamente consumados en el amor. Oración. Señor, no permitas que no comprendamos la esperanza que hoy se ha encendido en nuestros corazones. Que, en nuestras noches oscuras, tu luz venga a iluminar nuestra espera confiada en ti. Que nada nos obstaculice nuestra carrera hacia ti. Que tu mano nos sostenga. Haz de nosotros un pueblo de peregrinos, pobres de todo, pero ricos de tu promesa y fieles custodios de tu secreto de unidad y paz. Nuestra resurrección ya se ha iniciado, y también ha comenzado nuestra ascensión. Que nuestro deseo, como hijos agradecidos, sea dejarnos atraer cada vez más hacia ti y hacia el Padre con el vínculo del amor. El Señor nos bendiga. Amén.